Perfecto. Bueno, pues ya lo estamos grabando. Ok, vamos a iniciar entonces. Ya si, como les comento, si alguno de ustedes considera que a lo mejor son conceptos que ya dominan, pues le vamos adelantando. Ok, entonces vamos a iniciar con, como les decía, a partir de ceros, ¿no? Con conceptos básicos. Una de las cosas que tenemos que aprender en un inicio, pues obviamente es la capacidad, digamos, el entorno regulatorio que tiene el tema de seguros. Esto que les voy a estar comentando, sobre todo lo vemos nosotros como agentes de seguros en los cursos para acreditación de cédula. Entonces, de igual manera, si más adelante a ustedes les llama la atención tramitar su cédula, creo que también les va a servir, sobre todo para el tema de los exámenes, ¿no? El concepto inicial con el cual partimos es de las entidades regulatorias que regulan precisamente la actividad de seguros. Voy a ir haciendo aquí algunas anotaciones, lo voy explicando también para que vaya quedando un poquito más claro. Ok, en el caso de México, la entidad de gobierno que regula la actividad de seguros es directamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta es la dependencia de gobierno que se encarga, como les comento, de regular toda la actividad económica referente a instituciones de seguros y contratos de seguros. La Secretaría de Hacienda, a su vez, tiene un órgano secundario que es el que se especializa en el tema de seguros y fianzas, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un órgano o es un subórgano de la Secretaría de Hacienda, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la encargada de regular o de regular toda la actividad referente a seguros y fianzas. De seguros. De igual manera, otra de las entidades que regulan el tema de seguros es la Conducef. Esta se encarga sobre todo de defender los derechos de los contratantes o en este caso de los asegurados. Los derechos. De igual manera, este material que vayamos haciendo o desarrollando aquí, se los vamos a ir compartiendo para que también de igual forma pues no estén ahí preocupados por el hecho de tener que estar tomando notas, ¿no? También, bueno, si hay por ahí algún concepto que quieran que entremos un poquito más a detalle, pues de igual manera me comentan aquí por el chat. Entonces, en este caso, bueno, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es el órgano que se encarga de, digamos, de administrar todo lo referente a la actividad de seguros y fianzas aquí en México. La comisión es quien da en este caso, las cédulas. Vamos a hacer esto. Cédulas para agentes, autorizaciones para compañías de seguros y también autorizaciones de nuevos contratos de seguros. Si alguna persona aquí en México decide o quiere dedicarse a intermediar seguros, necesariamente tiene que tener una autorización por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es la comisión quien emite todas las regulaciones referentes a la actividad aseguradora, ya sea agente de seguros, compañía de seguros. Digamos, es como la autoridad que se encarga precisamente de administrar todo este tema. Y por otro lado tenemos que sería como una especie de contraparte, que es la Conducef. La Conducef se encarga precisamente de defender a los usuarios ante cualquier situación en la cual ellos consideren que están siendo
desfavorecidos ante algún siniestro o cualquier tema referente a la póliza de seguros. Esto es en cuanto al tema de las entidades regulatorias. Otra de las entidades, o más bien de temas legales que se involucran en el tema de seguros, es la ley de contrato de... Otro tema legal que nosotros tenemos que tener en cuenta es la ley de sociedades mercantiles. Esta es la que regula sobre todo los temas de contratos entre personas. Uno de los conceptos principales, ya hablando de temas, digamos, de temas legales o de conceptos un poquito más técnicos, nosotros le conocemos normalmente al seguro como póliza. Ese es el término que nosotros normalmente nos referimos cuando contratamos un seguro. Casi siempre, por lo general, nosotros decimos que la póliza es como nuestro referente o el concepto que utilizamos cuando hablamos de que estamos contratando un seguro. Sin embargo, aquí precisamente la ley de sociedades mercantiles entra en juego porque la póliza en sí es un contrato. Es un contrato que celebran, por una parte, una persona física o moral, que es el asegurado, y otra contraparte, que es la compañía de seguros. Aquí es donde entra la figura de agente, que es tiene que haber un intermediario, que en este caso es el agente. Por ejemplo, en el caso de ustedes como agencias, obviamente aquí nosotros, el intermediario somos nosotros como RM2, somos quienes estaríamos facultados por la comisión para llevar a cabo estos contratos. Entonces, una póliza de seguro, lo que es en términos legales, es un contrato que se celebra entre un asegurado y una compañía de seguros. Ahora, hay dos tipos de contratos. Uno que se le llama contrato de adhesión. El otro es el contrato de no adhesión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, en este caso, los contratos las pólizas de seguro o los contratos de seguro son contratos de no adhesión. Los contratos de adhesión significa que cualquiera de las dos partes pueden establecer condiciones. Es decir, si yo celebro un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios, que es lo que se maneja en el término, en el medio cuando se contrata a una persona, un contrato de prestación de servicios, yo podría decirle a la empresa, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ofrezcas o necesito que me des ciertas condiciones. Si yo celebro algún contrato, no sé, de arrendamiento, de igual manera yo podría pedir que se incluyan ciertas cláusulas buscando mi propio beneficio. Y la mayoría de los contratos mercantiles son contratos de adhesión en donde las dos partes que celebran ese contrato se ponen de acuerdo y definen qué condiciones se van a incluir en esos contratos. En los contratos de no adhesión son contratos preestablecidos sin opción a modificarse. Estos contratos de no adhesión son en realidad las pólizas de seguros y aquí es donde nacen los productos, es decir, una compañía de seguros tiene que ir a la comisión y presentar el contrato de no adhesión ya con términos y condiciones preestablecidos, sin que el asegurado pueda modificarlas. Aquí de pronto puede haber una confusión con lo que nosotros le llamamos paquetes.
Entonces, esto es un término que vamos a ver más adelante. Un contrato de no adhesión, la compañía de seguros va a registrar, por ejemplo, todas las coberturas que puede ofrecer, y posteriormente vienen los paquetes en donde se seleccionan qué coberturas podemos empaquetar, y por eso es que le llamamos a unos paquetes cobertura limitada, cobertura básica, cobertura amplia, cobertura premium, y de pronto algunos nombres especiales que cada compañía puede llegar a tener. Entonces, la póliza de seguro es un contrato de no adhesión. Eso significa que necesariamente va a ser ya un contrato preestablecido en donde ya no va a poder haber modificaciones. Por eso es que el contrato de no adhesión está, digamos, está constituido por tres elementos principales. Uno, que es la póliza. La póliza es como el resumen del contrato. Es donde vienen todos los datos generales de ambas partes. Si ustedes revisan una póliza, bueno, ahí va a venir nombre del titular, nombre del domicilio, datos de la compañía de seguros, condiciones. Es como un resumen de ese contrato. El otro elemento que va a formar parte de ese contrato de no adhesión va a ser las condiciones generales. Bueno, ahora con el tema digital, ya prácticamente todo es, obviamente, en ese sentido, digital. Anteriormente, bueno, se utilizaban las impresiones y no sé si alguno de ustedes recuerda, se le entregaba al cliente junto con su póliza un librito donde venían ahí especificadas las condiciones generales, que precisamente estas es donde se hace el detalle. Por eso decíamos que la póliza es el resumen del contrato, y ya las condiciones generales sería como las cláusulas. El tercer elemento sería el recibo, que es el comprobante de pago. Para yo poder hacer efectivo esa póliza, bueno, necesariamente tiene que existir estos tres elementos. Por eso es que muchas de las veces algunos clientes, bueno, tal vez sin saberlo, pero algunos nos piden su librito de condiciones generales, que bueno, sabemos que a final de cuentas normalmente no las leemos. Sin embargo, bueno, forman parte del contrato. Estos tres elementos es lo que cualquier compañía de seguros tiene que dar de alta ante la comisión para poder comercializar algún producto. Tenemos casos, por ejemplo, de compañías como en el caso de Sura, donde por ahí nos decían que el contrato que ellos habían registrado ante la comisión especificaba que en la póliza o en el resumen de la póliza tenía que decir valor comercial, y en condiciones generales se establecía que el valor comercial el primer año era el valor factura. Son cuestiones de presentación. Eso no significa que no te cubra valor factura, sino que, bueno, esto lo comento como para que tengamos esa unión entre las cosas como ocurren en la práctica contra lo que se tiene que hacer de forma legal. Es decir, lo que la compañía de seguros registre ante la comisión es tal y como tiene que estarlo comercializando. Si la compañía de seguros dentro de su contrato de no adhesión registra que, por ejemplo, las pólizas tienen que ser necesariamente por X tiempo, es la única manera en la que los va a poder comercializar. Estos contratos, la verdad es que la mayoría de las compañías de seguros son contratos generales que ya están diseñados, y que a lo mejor de pronto algunos pueden hacer algunas modificaciones particulares, sobre todo como por ejemplo con el tema de uso de licencias, el tema del tipo de uso de vehículos, descripciones, algunas cuestiones un poquito más técnicas. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero aquí lo importante es que veamos nosotros precisamente todo este entorno legal y todo este entorno de cuestión de conceptos, para que precisamente ya lo vayamos viendo bajo un enfoque un poquito más técnico. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, si
Si esto ya lo sabían, quieren que avancemos más rápido. ¿Alguien más? Bueno, o explico muy bien o no me entendieron. Dice Giovanni que quiere ver el Excel, pero no sé si sea cuestión de su compu, porque yo sí lo veo. Ajá. Bueno, estoy compartiendo la pantalla. No sé si los demás sí pueden verla. Quizás solo si puede hacer un poquito más de zoom para apreciar con más claridad. Ok. Yo también lo veo. A ver, ahí está mejor. Sí, gracias. Perfecto. Ok. Bueno, esto es en cuanto al tema legal, como les comento. Es importante que conozcamos nosotros sobre todo el tema de las entidades. Esto también nos sirve porque de pronto cuando algún cliente puede tener alguna situación en donde pues no se sienta atendido o sienta que su seguro no está cubriendo, eh, hay que irnos necesariamente nosotros a las condiciones generales y lo que en las condiciones generales esté establecido, eso es a lo que la compañía de seguros está obligada. Muchas de las veces, pues nuestros asegurados asumen que el seguro tiene que cubrir ciertas cosas, pero si la cobertura no aparece en la póliza o en las condiciones generales establece alguna exclusión, la compañía de seguros está obligada a apegarse a estas cláusulas o a estas condiciones. Como les comento, ya más adelante también iremos viendo paso a paso cada una de estas condiciones para que ustedes sean especialistas al momento de leer las cláusulas. Otro tema también que para lo cual nos sirve esto es precisamente, por ejemplo, en el caso de la Conducef. De pronto nos ha tocado casos en donde pues el cliente siente que no se le está dando el servicio adecuado y decide presentar alguna queja o alguna denuncia. No es ante ninguna otra autoridad más que ante la Conducef. Hemos tenido casos de clientes que incluso van a la Profeco, que van a veces incluso a la Secretaría de Hacienda o a la misma comisión. Todo esto es directamente a través de la Conducef. Precisamente por eso es importante tener conocimiento de las entidades que regulan toda esta actividad. El tema de la ley de sociedades mercantiles, precisamente al ser la póliza de seguros un contrato, obviamente, bueno, es por eso que se rige por esta ley y, bueno, el tema de los tipos de contrato también para que nosotros veamos, ¿no? No hay manera en la que yo quiera contratar un seguro y yo pida a la compañía de seguros que me dé condiciones que ellos no tengan registrados dentro de su contrato ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, básicamente esto es como esa primera inducción de los conceptos, ya hablando del término técnico, que nosotros tenemos que empezar a conocer. Esto es, digamos, en cuanto a la parte de entidades regulatorias o cuestiones legales. Hay otro tema, y les comento, todo esto, obviamente yo me estoy basando en los exámenes de aprobación que se presentan precisamente ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Otro de los puntos también son conceptos básicos que también tenemos que ir entendiendo nosotros. Y bueno, todo esto va a ir tomando forma poco a poco. Uno de los conceptos básicos que precisamente nos va a ayudar a entender el por qué el contrato, en este caso, del por qué la póliza es un contrato de seguros, digamos, está en la parte histórica. Hay un ejemplo que, bueno, cuando a mí me lo explicaron de esa manera, quedó más que entendido exactamente cuál es la esencia o cuál es la finalidad de las pólizas de seguros. Ustedes, bueno, han tenido contacto con el producto que es el seguro de autos y de pronto ocurre que
Si a ustedes les preguntan por una póliza de gastos médicos, por una póliza de vida o cualquier otro tipo de póliza, de pronto nosotros tenemos esa sensación de inseguridad de no entender o de no poder explicarles a nuestros clientes. Sin embargo, viendo los principios básicos, nos vamos a dar cuenta que todo esto de lo que estamos hablando es de los seguros en general. No es algo que aplique únicamente para los seguros de autos. Es decir, cualquier póliza de seguro tiene todos estos conceptos que estamos viendo hasta ahorita. Ya más adelante, cuando entremos de forma particular al tema del seguro de auto, entonces sí les diré, esto solamente aplica para autos. Pero todo esto que vamos a ir viendo, por lo menos, yo creo que las primeras 3 o 4 sesiones, hablamos de el seguro en general como un contrato en este caso, un contrato de no adhesión. La parte histórica, les decía, para poderlo entender, bueno, haciendo un poquito de historia precisamente, el seguro como tal nace en China y esto nace como necesidad precisamente bueno, no recuerdo exactamente, no tengo aquí a la mano el año exactamente, pero hace muchísimo tiempo. Los orígenes del seguro son porque en ese inicio, en el caso de China, empieza a expandir sus rutas comerciales y en este caso, por ejemplo, un comerciante que trasladaba, por ejemplo, telas. Obviamente, al expandir su negocio, tenía que llevar su mercancía a otras ciudades, a otros países, a otros puertos. Y en ese tiempo, principalmente, o más bien el único medio de transporte eran los barcos. Y en este caso, por ejemplo, un comerciante que se dedicaba al comercio de telas, tenía que llenar de su mercancía uno de sus barcos para poder llevarlo a algún otro país. Entonces, por ejemplo, si en ese barco su mercancía valía, no sé, $1,000,000 de pesos, obviamente aquí en este caso, bueno, así como él, podía haber otro comerciante que a lo mejor podía comercializar, no sé, joyas o a lo mejor maderas y cualquier otro producto. Cada uno, pues de igual manera llenaba su barco y pues con un total de valor de mercancías. El problema fue que, por ejemplo, si aquel comerciante de telas tenía algún hundimiento su barco o de pronto por el tema de piratería en ese tiempo le llegaban a la gente que se dedicaba al tema de robo de barcos, si se robaban su barco, pues obviamente él iba a perder los $1,000,000 de pesos, es decir, el total del valor de su mercancía. Los primeros antecedentes de seguros nace porque el comerciante que se dedicaba a comercializar telas, el que lo hacía con joyas y con cualquier otro tipo de mercancías, se unen y en lugar de cada uno mandar un barco con el total, pues deciden que estos 3,000,000 de pesos que valían los 3 barcos, deciden dividirlo y decir, bueno, vamos en el barco 1, vamos a poner, no sé, 350,000 pesos de mercancías de cada uno. Entonces, llevaba 350 de telas, 350 de joyas y 350 de maderas. De esa manera, hacen 3 barcos y de esta forma, si se roban uno de los barcos, pues solamente cada uno va a perder 350,000 pesos y ya no el millón completo. A este concepto hoy en día se les llama dispersión del riesgo. ¿Qué consiste en, si yo tengo algún bien que pueda llegar a tener alguna pérdida o que pueda sufrir algún daño, lo que hago yo es dispersarlo o dividirlo para que la pérdida sea
mucho menor. Esto fue lo que dio origen a las pólizas de seguros. Esto hoy en día existen algunas sociedades que lo siguen manejando. Sin embargo, las sociedades que hacen este tipo de movimientos, es decir, que se juntan varias personas para compartir un posible riesgo, se les llama sociedades mutualistas. Posteriormente, es decir, ellos mismos se encargan de administrar, se encargan de pagar o se encargan de administrar los posibles riesgos. Después de esto, nacen las compañías de seguros. Es decir, ya dentro de las sociedades mutualistas, en el ejemplo este que estamos utilizando, pues va a haber, se va a juntar el que comercializa telas, el que comercializa joyas o maderas, por poner un ejemplo, se juntan ellos, crean su propia sociedad y dispersan el riesgo para que no tengan una pérdida mayor. Después de esto nacen las compañías de seguros, en donde la compañía de seguros es quien se encarga de recibir el riesgo. Es decir, al inicio las sociedades mutualistas, como les comentaba, son o eran en este caso personas involucradas que eran quienes tenían el riesgo, se unen, dispersan sus riesgos y es una forma en la que ellos pueden evitar perder en un solo evento toda su mercancía o todos sus bienes. Después vienen las compañías de seguros que son las encargadas de administrar riesgos. Para ponerlo de una forma práctica, aquí ya vamos a empezar también precisamente con conceptos básicos. En este caso, el primer concepto que nosotros vamos a tomar en cuenta es riesgo. ¿Alguno de ustedes que me pudiera decir qué entiende por riesgo? ¿Quién se anima? No les dé miedo. No. Bueno, les vamos a asignar puntos al que participe. Pues es la posibilidad de perder en momentos la inversión o el total del dinero que tiene uno, ¿no? O sea, ya sea en el coche o ya sea en una mercancía, ¿no? Se escuchó un poco como alejado, no sé si pudieras repetirlo. El riesgo es como el temor de perder lo que tiene, el valor que tiene invertido, ya sea en una unidad o en una mercancía. ¿Sí me escucha? Sí, ya un poquito mejor. Ok. Sí, bueno, va más o menos ahí en ese sentido la descripción. Vamos a utilizar o vamos a quedarnos nosotros con la descripción de riesgo. La posibilidad de que ocurra una pérdida a un bien, persona u objeto. Es decir, el riesgo es la posibilidad de que yo tenga una pérdida sobre cualquier tipo de bien, sobre cualquier tipo de persona o cualquier situación. Aquí, por ejemplo, va a venir un segundo concepto que va a ser objeto asegurable. Precisamente aquí ya vamos a ir armando la descripción. El riesgo es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica de un objeto asegurable. ¿Cuáles van a ser los objetos asegurables? Precisamente el tema o la esencia del por qué existe una póliza de seguro. Los objetos asegurables, por ejemplo, en este caso, en el que la mayoría de nosotros conocemos, ¿cuál creen ustedes que sería el objeto asegurable?
Giovanni. Pues es más que nada, por ejemplo, algún coche, una pickup. El vehículo. Exacto. El objeto asegurable va a ser el vehículo, entonces el riesgo es la posibilidad de que le ocurra algo a ese vehículo. Y como les comentaba, esto lo podemos trasladar a cualquier otro concepto. Por ejemplo, en el caso de gastos médicos, ¿cuál sería el objeto asegurable? La salud. En el caso de vida, obviamente, sería la vida. O sea, nosotros le vamos a poner aquí en objeto asegurable la razón del por qué nosotros estamos contratando una póliza, y si la contratamos, obviamente es porque existe un riesgo de una posible pérdida económica de ese bien. A través de las pólizas o a través precisamente de los contratos de seguro, lo que nosotros hacemos es trasladar ese riesgo. A la compañía de seguros. Es decir, en realidad lo que nosotros hacemos al contratar un seguro es que esa posibilidad de que algo le ocurra, en este caso, a un vehículo, yo le voy a trasladar el riesgo a la compañía de seguros, y quien se va a encargar de asumir esa posible pérdida va a ser precisamente la compañía de seguros. Esto a cambio de el pago de lo que se le va a conocer como prima. ¿Qué es la prima? La prima es el pago que realiza el asegurado por el traslado del riesgo. ¿Ok? Si yo tengo, si existe una posibilidad de que le ocurra algo a mi vehículo, ¿cuáles serían los posibles riesgos que le pudieran ocurrir a mi vehículo? Giovanni. Pues, por ejemplo, le conozco como el robo de autopartes, la pérdida total. En este caso sería, ¿qué tipo de pérdida? O sea, en este Daño caso material. los riesgos son los eventos como tal que le pudieran ocurrir al bien asegurado, que es el vehículo. Uno podría ser, por ejemplo, volcadura. ¿Cuál otro se les ocurre? Pues un choque. Se le llama colisión. Ajá. ¿Qué otro? Inundación, terremoto, Vandalismo. ¿no? Vandalismo, Vandalismo. ajá, etcétera. Estos son los riesgos sobre los cuales, en este caso, el vehículo, o en caso de que se presentaran, el vehículo podría tener una pérdida económica. Y son estos riesgos lo que a través de la póliza nosotros trasladamos a la compañía de seguros. Para poder trasladar ese riesgo, la compañía de seguros me pide como contraparte el que yo haga es como si la compañía me comprara esa posibilidad de que ocurra un riesgo. Y a cambio de eso, yo voy a hacer un pago, que va a ser en este caso las primas. Una vez que yo hago el pago de esa prima, si le ocurre si se materializa algún riesgo que está incluido en la póliza, ¿quién es quien tiene que asumir ese riesgo? En este caso, pues obviamente va a ser la compañía de seguros. Bueno, un poquito también de conceptos básicos que considero también importantes sería, se le conocen como formas de enfrentar los riesgos. Obviamente, creo que cualquier persona que tenga, en este caso,
un bien, hablando en este caso de un vehículo, pues obviamente va a estar expuesto a posibles riesgos. Va a tener la posibilidad de que se llegara a materializar alguno de estos. Y existen 3 formas de poder enfrentar los riesgos. Una de ellas va a ser asumirlos, otra va a ser eliminarlos y el otro va a ser trasladarlos. Ok. En este caso, si yo tengo un bien, hablamos de un vehículo, necesariamente mi vehículo va a estar expuesto a estos riesgos. ¿Por qué? Porque no hay forma en la que yo pudiera estar exento de que ese riesgo llegara a ocurrir. Sin embargo, ante la posibilidad de que ese riesgo se materialice, hay 3 formas en las que las personas vamos a estar enfrentando esos riesgos. ¿Por ahí querías hablar, Giovanni? Se me quedó la mano parada, disculpe. Ok. Va a haber 3 formas en la que las personas van a enfrentar los riesgos. El primero va a ser asumirlos, es decir, en caso de que se materialice el riesgo, yo absorbo, o en este caso el titular o propietario, asume o se va a encargar de la pérdida. ¿Okay? Es decir, aquí, por ejemplo, a esto nosotros le vamos a llamar los que no tienen seguro. Cualquier persona que no cuenta, que tiene un vehículo y que no tiene una póliza de seguro, ellos están asumiendo el riesgo porque en caso de que se materialice uno, que les ocurra algún siniestro, ellos son quienes se van a hacer cargos o quienes van a asumir esa pérdida. La otra forma de enfrentar el riesgo va a ser eliminarlo. ¿De qué manera? Pues obviamente en este caso sería no tener un bien. Sería la única forma de que yo no esté expuesto a un posible riesgo. Pero mientras yo tenga un vehículo, necesariamente va a estar expuesto. Eliminarlos obviamente sería no tener los bienes. Y la tercera forma de enfrentar los riesgos sería trasladarlo, es decir, que sea otra persona o otra institución quien se encargue de asumir ese riesgo. Y en este caso, el traslado del riesgo se hace a través de la póliza de seguro. Y en este caso, yo traslado ese riesgo a cambio de una prima. ¿Y quién es quien recibe ese riesgo? La compañía de seguros. Para que la compañía de seguros acepte ese riesgo, ellos necesariamente tienen que recibir un pago que es la prima o el costo de esa póliza. Por eso es que, por ejemplo, si yo contrato una póliza pero nunca realizo el pago, pues la compañía de seguros no está obligada, puesto que ellos no han recibido ese pago. Por eso es que también cuando nosotros hablábamos en un inicio de las partes que componen el contrato de seguro, hablábamos de, una de ellas va a ser la póliza y otro también importante es el recibo. Mientras la compañía de seguros no reciba ese pago de primas, se entiende como no ha aceptado ese riesgo. Aunque exista una póliza, pero si no existe el recibo, la compañía de seguros no va a estar obligada. Ahora, aquí también hay un concepto que es importante que lo podamos nosotros empezar también a separar de lo que dice la ley contra lo que de pronto se puede presentar en la práctica. Mientras la compañía de seguros no reciba el pago, ellos no están obligados a indemnizar. Nosotros le conocemos muchas de las veces como periodo de gracia. Sin embargo, si al momento del siniestro, normalmente vamos a tener 30 días en la mayoría de las compañías, pero tal y como lo marca la ley, la compañía de seguros tiene que recibir el pago de la prima al momento de que se emita.
Hay algunas compañías que te pueden dar periodo hasta de 30 días para que tú hagas el pago. Sin embargo, no sé si les ha ocurrido o les ha tocado algunos casos en donde emitimos la póliza hoy y en una semana el cliente tiene siniestro. ¿Y qué es lo que ocurre para que le puedan dar el servicio? Necesariamente le piden al cliente el pago para poder proceder con el mismo. Difícilmente la compañía te va a poder dar el servicio si no está, si ellos no tienen registrado el pago. Puede haber algunas concesiones o algunas excepciones, pero tiene que haber una autorización por parte ya sea del agente, de la agencia o de algún funcionario para que se le dé la atención a ese cliente cuando no se ha recibido el pago. Lo que marca la ley es que desde el momento en el que se emite la póliza, el asegurado está obligado a realizar el pago de las primas. Si ya por cuestiones de convenios comerciales, acuerdos, la compañía decide tener este periodo de gracia, este ya es un asunto específicamente de la compañía. Sin embargo, dentro de la regulación que hace la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ellos no estarían obligados a aceptar. Un ejemplo, si yo emito la póliza el día 1 y el día 1 se emite y el día 5 se tiene un siniestro y el cliente hace el pago el día 6. En este caso, este siniestro no debería de proceder. Sin embargo, muchas compañías de seguros te dan 30 días y en este lapso de los 30 días te dicen, ok, haz el pago y una vez que esté reflejado el pago, entonces sí podemos proceder con la atención. Si tuviéramos este caso en las que el cliente hizo el pago el día 6, muchos de ellos podrían decir, oye, pero estoy dentro de los 30 días. Si ese cliente fuera, por ejemplo, ante la Conducef a presentar esa queja, obviamente la Conducef le diría que la compañía de seguros está actuando de acuerdo a lo que se especifica en el contrato de seguros. Ahí es donde se vuelve importante también leer todas esas condiciones. Como les comento, ya un poquito más adelante, pues iríamos leyendo cada una de ellas. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, yo tengo una duda. Sí, o sea que si por ejemplo, el sábado yo generé una póliza y eso fue a mediodía y el cliente no me pudo pagar porque lo iba a hacer con tarjeta de crédito. Entonces, si el domingo hubiera tenido este mismo cliente un siniestro, ¿se le da la atención? ¿Llega el ajustador o desde el momento que habla por teléfono para reportar el siniestro, ahí le dicen que primero pague y luego ya llega el ajustador? ¿Cómo procede en este caso? Sí, por eso les comentaba que vale la pena que vayamos separando las dos cosas. Una, digamos, la cuestión legal de lo que realmente se especifica o de lo que realmente está plasmado en el contrato de seguros, y otro sería la práctica. Muchas de las veces en la práctica se pueden hacer algunas excepciones, pero el marco legal, tal y como aparece, ocurre muchas de las veces de una forma diferente. Es importante conocer ambos escenarios. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso en el que tú mencionas? El sábado se emite y el cliente paga tiene un siniestro el domingo y el lunes paga. ¿Ok? Como les comentaba, de acuerdo, o sea, de manera estricta, en condiciones generales, este siniestro no procede. ¿Por qué? Porque el siniestro, al momento de que ocurrió el siniestro, la compañía de seguros no había recibido el pago de esa prima. Esto es en el marco legal o en estricto sentido de las condiciones. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica, como les comentaba, muchas compañías de seguro te dan una prórroga para poder hacer ese pago.
En el caso de las compañías con las que nosotros intermediamos, todas te dan 30 días, excepto Qualitas, que te maneja 14. ¿Qué es lo que ocurriría en este caso? El día domingo que se presentó el siniestro, en la práctica se le hubiera dado la atención. Sin embargo, en el volante de admisión o en el pago de daños a terceros, se le hubiera puesto condicionado a presentar comprobante. Es decir, si yo fui responsable del siniestro y la compañía tiene que pagarle al tercero, la compañía le va a decir al tercero, hasta el día lunes te voy a garantizar los pagos. O si soy yo el afectado y me tienen que entregar un volante de admisión, me van a entregar el volante y le van a poner una anotación que ese volante va a estar condicionado a que yo presente el comprobante de pago para que se haga válido. Algunas de las veces también incluso las compañías se comunican con nosotros como agentes para que nosotros podamos dar ese visto bueno si efectivamente autorizamos y obviamente garantizamos también que se le dé la atención a esos clientes. Sí, dime, Dinora. Y honestamente, ustedes que son los expertos en esto, ¿qué es lo que más nos recomiendan hacer? Porque yo sí le he dicho a mis clientes, por ejemplo, que en caso de que llegue a tener un siniestro y la póliza no esté pagada porque no se va a ser pago con tarjeta, como dijeron, sí se le va a brindar la atención y nos pedirían únicamente que la póliza sí, en ese momento se pagara. Entonces, para dar una asesoría correcta. La verdad es que yo te recomendaría que, salvo que el cliente tenga alguna necesidad de postergar el pago, lo realice. ¿Qué es lo que ocurre muchas de las veces? Emitimos la póliza hoy y en la gran mayoría de las veces generamos una especie de, perdón, como de práctica o de perdón, de que nos acostumbramos a que decirle al cliente que tiene X días para poder realizar el pago. Mi sugerencia es, si tu cliente contrata la póliza el día de hoy, tendría que quedar pagada hoy mismo, por dos razones. Una, te evitas tú tener que estar haciendo labor de cobranza. Y dos, en caso de siniestro, tu cliente no va a tener este tipo de contratiempos. Lo ideal es que la póliza se pague ese mismo día. Hay algunos clientes que te dicen, oye, es que mi tarjeta corta hasta el día lunes o corta en 3 días. Tal vez en esos casos, hacerle la mención que, bueno, efectivamente va a estar dentro del periodo de prórroga o del periodo de gracia, como se le conoce. Sin embargo, si llega a tener un siniestro, le van a dar la atención, pero dentro de su comprobante le van a poner ahí que está condicionado a que presente el pago. En realidad, se le va a dar la atención, no va a tener contratiempo. Sin embargo, sí ocurre muchas de las veces que algunos asegurados se quedan como con esa sensación de que a lo mejor se les condicionó el servicio, de que el ajustador le dijo que tenía que pagar primero, cuando nosotros le dijimos que tenía todavía prórroga para hacerlo. Entonces, yo le sugeriría, si solamente en los casos en los que tu cliente verdaderamente necesite plazo para hacer el pago, pues puedes tú decirle que tiene ese plazo. Muchas de las veces los clientes pagan hasta después de días porque nosotros mismos le dijimos, ¿sabes qué? Tienes 30 días para pagarlo. Bueno, y creo que de una u otra manera todos actuamos de esa forma. Si nos dicen, pues estás obligado a pagar hoy, pero lo puedes pagar hasta después. Liliana, o Iliana, perdón. Nada más me queda una duda o para aclararlo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que el cliente nos paga en caja y en contabilidad pagan cada semana a las aseguradoras. Si en ese transcurso le llega a suceder algún siniestro, sí se lo van a cubrir, pero va a estar siempre condicionado a que nosotros ya le hayamos pagado a la compañía. Exactamente. Ahora, también ahí valdría la pena que analizáramos nuestros procesos. Hoy en día, bueno, ya todo está migrando al tema electrónico
yo te diría, por ejemplo, si tu cliente te paga con tarjeta y en tu agencia, pues mejoras el cargo directo, que la compañía haga el cargo directo, ya no hay necesidad. Creo que solamente en los casos cuando tu cliente te va a pagar en efectivo, quizás ahí sí valdría la pena que por tú brindarle el servicio y no decirle que tiene que ir al banco a hacer el pago, pues tú se lo recibas en ese momento. Pero como recomendación sería solamente recíbele los pagos cuando son en efectivo. Si tu cliente te va a pagar con tarjeta, pues incluso ahorras y optimizas tiempos. ¿Por qué? Porque solamente es comunicarse al call center y que le hagan el cargo directo. Va a ser algo muy similar a lo que va a hacer en tu caja y va a ser, te vas a ahorrar tú ese proceso administrativo y adicional, pues le vas a evitar una posible situación. Aquí también nosotros muchas de las veces nos ha tocado casos con algunas otras agencias en donde desafortunadamente por errores administrativos llegan a tener algún desfase o a lo mejor algún olvido para poder trasladar ese dinero a las aseguradoras, termina la prórroga o el periodo de gracia y en este caso pues es la agencia quien termina asumiendo el riesgo, ¿no? Entonces, bajo esta práctica, yo creo que valdría la pena que replanteáramos, como les comento, única y exclusivamente en los casos en los que los clientes van a pagar en efectivo, pues tal vez en ese caso sí valdría la pena recibirle nosotros el pago. Lo que sí no recomendaría yo sería que tu cliente te pague a ti, por ejemplo, el día 29, cuando está próximo a vencerse. ¿Por qué? Porque si tú te tardas 5 días en hacer tu proceso administrativo para que el dinero llegue a la compañía, ya pasaron los 30 días y en ese caso sí tendríamos un posible problema. Que bueno, nosotros como broker pues siempre tratamos de ayudarles y obviamente manejar las cosas bajo el concepto de buena fe. Ha habido casos en los que hemos solicitado a la compañía y nos ha autorizado cuando nos salimos de estos 30 días, siempre y cuando demostremos que efectivamente el cliente pagó antes de esos 30 días, pero este tipo de detalles vale la pena que los vayamos considerando nosotros. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Creo que no. Muy bien. Bueno, entonces, pues digo, también con la finalidad de poder ir haciendo, pues, ágil toda esta capacitación, va a ser muchísima información y para que no nos vayamos saturando, pues precisamente por eso era la idea de hacer sesiones de 1 hora. Ahorita, bueno, vamos a dejar este tema hasta aquí, ya nos estaríamos viendo la próxima semana y vamos a continuar en este orden para poco a poco irnos adentrando en temas ya mucho más específicos. De cualquier manera, este ejemplo que pusimos del siniestro, más adelante cuando veamos el tema de siniestros, vamos a ir viendo todo ese proceso precisamente y cómo es que se va manejando en cada una de las etapas. Sí, de cualquier manera, durante la semana, pues estaré ahí pendiente de sus comentarios para saber qué es lo que quieren avanzar o si vamos lentos o vamos bien. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, de cualquier manera, por ahí Tere les va a estar compartiendo estas notas que hicimos. Les va a pasar también el link del canal de YouTube donde vamos a estar subiendo los videos por si quieren de repente a lo mejor consultar algo. Como les comentaba, si en algún día no pueden conectarse a tiempo, bueno, para que le puedan dar seguimiento. Sí, ya el viernes les comparto la nueva liga para el lunes próximo a las 6 de la tarde. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias entonces y nos estamos conectando la próxima semana. Muchísimas gracias, especialista. No sé su nombre, pero adelante. Rodrigo Martínez, perdón que no me presenté. Raúl, ¿verdad? Rodrigo. Rodrigo, perfecto. A sus órdenes, Giovanni Ventura de Chevrolet La Piedad.
Muy bien, Giovanni. Pues aquí estamos para lo que necesites. Gracias. Dale, cuídense. Buenas noches. Bye.